Me encerraron con ancianos sedados y paredes sin relojes. Pensaban que yo no recordaría nada. Pero sí recordé algo. El 60% de este edificio es mío. Y ya firmé las cartas de despido. Me llamo Estela Márquez. Tengo 76 años, sí. Aunque ahora todos me miran como si fuera una anciana inofensiva, hubo un tiempo en que yo sostenía el mundo de otra persona con mis 2 manos. Cuando quedé viuda, Verónica tenía apenas 7 años. Su padre, Julián, falleció de un infarto fulminante mientras lavaba el auto un domingo por la tarde. No dejó herencia, solo deudas y una hipoteca en mora. Esa noche, mientras mi hija dormía, me senté en la mesa de la cocina con una calculadora y una libreta, tratando de entender cómo sobreviviríamos. Lloré en silencio, porque el llanto de una madre sola no tiene testigos. Trabajaba como secretaria en una oficina de abogados, 8 horas diarias por contrato, pero 12 por necesidad. Limpiaba por las noches, cosía los fines de semana. Vendí las joyas de mi madre, un pequeño anillo de oro y un reloj que había pertenecido a mi abuela. Con eso pagué 2 cuotas atrasadas del departamento. Cada vez que Verónica me preguntaba por qué no volvía a casarme, por qué nunca traía a nadie a casa, yo le decía que no necesitábamos a nadie más. La verdad era que nunca quise compartir mis pocas fuerzas con alguien que no fuera ella. Era mi niña. Y prometí que, mientras yo respirara, nada le faltaría. Cuando terminó el colegio con honores, le ofrecieron una beca parcial en una universidad en el extranjero. Yo completé el resto. Vendí nuestro hogar, la casa donde crecimos, donde aún quedaban fotos de Julián en las paredes para pagar sus estudios en Estados Unidos. Fue la decisión más dura de mi vida y la más clara. Antes de subir al avión, Verónica me abrazó fuerte y me susurró: «Un día te lo devolveré todo, mamá». Me lo creí. Y me bastó. Los años pasaron. Yo alquilé un pequeño departamento de una sola habitación. Vivía con lo justo, pero con dignidad. Me levantaba temprano, barría la vereda, cuidaba mis plantas. No tenía lujos, pero tampoco deudas. Y mi hija, convertida ahora en una abogada reconocida, con un cargo importante y casada con Tomás, ese hombre de sonrisa plástica y trajes caros, parecía tenerlo todo. Al principio me llamaba cada semana, luego cada mes. Después, el silencio. «Es el trabajo», mamá me decía. «Estoy viajando mucho». «Tenemos compromisos, te entiendo, pero no me olvides», le pedía yo, tragándome la voz cada vez que colgaba. El apartamento, aunque modesto, era mío. Había logrado comprarlo con un pequeño préstamo tras años de esfuerzo. Allí pasaba mis días rodeada de recuerdos. Una foto de Verónica en su graduación, una planta de aloe que me regaló cuando cumplí 60, una tetera vieja que solo usaba en días fríos. Hasta que un día de febrero me resbalé en la cocina. Fue un susto leve, un moretón en la cadera. Nada grave, pero me asusté y la llamé. No por urgencia, sino por compañía. Verónica llegó al día siguiente. No venía desde Navidad. Entró al departamento como si fuera un espacio ajeno, con Tomás detrás, escaneando cada rincón como si evaluara una propiedad para comprar. «Ma, esto ya no puede seguir así», dijo. «Vives sola, te puedes caer de nuevo. ¿Y si esta vez no te puedes levantar?». Yo respondí que estaba bien, que fue solo un resbalón, que aún podía valerme por mí misma. Pero ya no me escuchaban. Habían venido con una decisión tomada. «No es un asilo, mamá. Es una residencia de primer nivel. Se llama Jardines del Sol. Tiene jardín interno, personal médico, talleres de arte. Y tú tendrás seguridad», agregó Tomás. «Es lo mejor para todos». Intenté negarme. Luché. Les pedí tiempo. Me prometieron que sería algo temporal, mientras hacían ajustes finos en mi apartamento. Esa noche me acosté sin cerrar los ojos. Sentí que algo se había roto. No sabía qué era mi libertad.
La mañana que me llevaron a Jardines del Sol, Verónica me dijo que sería solo por unas semanas. Mientras terminamos las reformas, mamá. 3 meses máximo. Para que estés cómoda, segura. Me aferré a esa promesa como una tabla en medio del naufragio. El lugar no era feo. Tenía paredes color crema, música instrumental suave, jardines con bancos y rosales bien cuidados. Pero era un sitio donde las puertas se cerraban con código y las visitas tenían horario. Donde la vida parecía puesta en pausa. Mi habitación era pequeña, con una cama individual, una ventana al patio interior y un armario con mi ropa doblada por manos que no eran las mías. Esa primera noche lloré sin hacer ruido, como aquella noche cuando Julián murió, como todas las veces que lloré sin que nadie lo supiera. Verónica me dejó con un beso en la mejilla y una frase vacía. Vendré el fin de semana. Ese fin de semana se convirtió en 2. Después en un mes. Cuando por fin apareció venía sola, perfumada, maquillada, con un bolso de marca que nunca le había visto antes. Perdón, mamá, he estado hasta el cuello con el trabajo. ¿Cómo te han tratado? Quiero volver a casa. Ya pasaron casi 2 meses. Desvió la mirada. Sobre eso, el apartamento necesita más trabajo del que pensábamos. Y, bueno, estamos usándolo como oficina temporal. Con la pandemia y el teletrabajo, Tomás necesitaba un espacio. ¿Mi habitación? Tus cosas están guardadas en cajas, mamá. Todo está a salvo. No era cierto. Lo supe por Claudia, mi vecina de abajo, que me llamó a escondidas un día que visitaba el centro como voluntaria. Me dijo que habían vendido mis muebles, donado mi ropa y que en mi buzón ahora decía Salgado Márquedes. Cuando Verónica volvió, le pregunté directamente: ¿vendiste mi casa? Mamá, no dramatices. El dinero está en una cuenta para tus cuidados. Es lo mejor. No puedes vivir sola. El médico lo confirmó. ¿Qué médico? ¿El que vino una vez y me hizo hablar mientras yo estaba medio dormida? Ese. Es amigo nuestro. Confía en mí. Esa frase. Confía en mí. ¿Cuántas veces la escuché? ¿Cuántas veces confié? Días después vino con unos papeles. Son actualizaciones legales, mamá. Ahora que vives aquí, hay que regularizar todo. No entendí bien. Firmé. Mi letra temblaba, pero no pregunté. Me dolía admitir que ya no entendía los documentos como antes. Lo supe demasiado tarde. Le había dado poder legal sobre mis decisiones financieras, médicas y patrimoniales. ¿Esto es lo que querías?, le pregunté una noche. ¿Deshacerte de mí? No digas tonterías. Es por tu bien. Tomás, cuando lo volví a ver, me saludó con un gesto breve, siempre con ese tono neutro, como si yo fuera una planta decorativa. Hasta que un día vino con Verónica y Camila, mi nieta. Preparé galletas en el taller de cocina del centro. Me puse un suéter que aún olía a mi casa. Esperé con ilusión. Camila apenas me reconoció. Abuela, ¿por qué vives en este hotel para viejitos? No es un hotel, amor. Es temporal, mientras arreglan mi casa. Pero papá dijo que ya no tienes casa, que vives aquí para siempre. Sentí una puñalada en el pecho. Verónica regañó a la niña con la mirada. Tomás intervino con voz condescendiente. Está confundida. ¿Es la edad? No estoy confundida, dije con fuerza. Mi casa está en la calle Rojas 45. La compré hace 20 años. La vendimos, mamá, respondió Verónica, como si hablara de un mueble. ¿Qué? Era lo mejor. El dinero está seguro. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo? Aquí estás bien. ¿Tienes todo lo que necesitas? No. Me falta algo. Me falta respeto. Tomás suspiró, miró su reloj y murmuró: se altera por cualquier cosa. Es típico. Me levanté temblando. No por debilidad física, sino porque en ese momento entendí que para ellos yo ya no contaba. La visita terminó en silencio.
Camila me abrazó confundida. Verónica me dio un beso frío. Tomás ni me miró. Esa noche salí al jardín con una manta y me senté bajo el limonero. Lloré hasta que no quedaban lágrimas. Y cuando ya no pude llorar más, me hice una pregunta. ¿Y si no estoy tan sola como ellos creen? Al día siguiente, en el comedor, Carmen, una señora viuda con humor ácido, se me acercó y me dijo: «Otra nueva abandonada. Bienvenida al club». No estoy abandonada, mentí. Todas dijimos eso. Y me quedé en silencio, por primera vez en mucho tiempo. No supe si estaba mintiendo. Las semanas siguientes fueron una mezcla de rutina y resignación. El desayuno a las 8, el taller de memoria a las 10, la merienda a las 4. Todo diseñado para mantenernos ocupados o dóciles. Algunos residentes aceptaban el ritmo con naturalidad. Otros, como Carmen, lo soportaban con sarcasmo. Yo lo soportaba en silencio. Una noche, mientras tomábamos té tibio en la sala común, Carmen me susurró: «¿Sabías que hay residentes que llevan aquí más de 5 años? Juraron que estarían unos meses. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que sus familias no los visitan ni en Navidad». No respondí. Pero algo dentro de mí comenzó a endurecerse. Un martes por la tarde, mientras ayudaba a Luz, la administrativa, a ordenar unas carpetas que accidentalmente se le habían caído, encontré un documento con mi nombre. Era un informe médico. Estaba firmado por el mismo doctor que me evaluó aquella vez en mi casa. Lo leí con calma. Paciente con deterioro cognitivo moderado. Incapaz de tomar decisiones financieras o personales. Una mentira. Un fraude legal. Y ahí estaba, en papel timbrado como verdad irrefutable. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana y observé cómo el jardín se oscurecía poco a poco. Recordé todo lo que había hecho por Verónica. Todo lo que había entregado. Todo lo que había callado. Y me repetí una y otra vez: no me van a enterrar en vida. 2 días después, mientras Luz tomaba café en su oficina, toqué la puerta. Me invitó a pasar. Le pedí hablar sin registros. «Necesito su ayuda», dije. Le conté todo, desde el resbalón en mi cocina hasta los papeles que firmé sin entender. Le hablé del apartamento vendido, de la cuenta que nunca vi, de la voz de mi nieta diciendo para siempre, del silencio de Verónica, del desdén de Tomás. Luz me escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, no me dio lástima ni palabras dulces. Solo una pregunta. «¿Está dispuesta a pelear?» Asentí. «Entonces hay una cosa que debo contarle yo a usted». Se acercó a un archivador antiguo, sacó una carpeta gris sin etiqueta y me la puso en las manos. «Estos son los documentos de propiedad del edificio. Jardines del Sol no pertenece al gobierno ni a una ONG. Pertenece a una sociedad privada. Se llama Grupo Vital». Sentí una punzada en el estómago. Ese nombre, lo conocía. No como residente, sino como inversionista. «¿Grupo Vital? Yo tengo acciones ahí», murmuré. Luz frunció el ceño. «¿Cuántas?» 60%. Luz se quedó sin palabras. Yo también. Era como si, de pronto, la oscuridad tuviera un interruptor. Esa noche escribí una carta, con letra firme, para don Sebastián Elizondo, viejo amigo de mi hermano Julián, abogado de confianza, hombre de memoria prodigiosa y corazón fiel. 3 días después, lo vi aparecer por la entrada principal. Venía con bastón, sombrero y una carpeta bajo el brazo. «¿Qué te han hecho, Estela?», fue lo primero que me dijo. Lloré, pero esta vez no por derrota. Lloré porque sabía que, por fin, algo estaba por cambiar. Don Sebastián no perdió tiempo. En cuanto escuchó mi historia completa, pidió revisar cada papel, cada firma, cada poder que había entregado sin saber. «¿Te quedaste con alguna copia?», preguntó. «No, Verónica se llevó todo.
Él negó con la cabeza. ¡Qué grave error! Pero no irreversible. Revisamos también los documentos de Grupo Vital. Con la ayuda de Luz, confirmamos lo que ya sabíamos. Yo seguía siendo la accionista mayoritaria. Verónica, en su ambición, había olvidado revisar lo que no parecía relevante. Y eso, dijo él con una sonrisa ladina, fue su mayor debilidad. Durante las siguientes 2 semanas, trabajamos en silencio. Luz me ayudó a reunir pruebas internas, registros falsificados de visitas médicas, evaluaciones psicológicas inexistentes, listas de medicación que yo nunca autoricé. Sebastián contactó discretamente a un geriatra independiente, quien me evaluó a fondo y certificó, en papel y con sello, que mi capacidad cognitiva era plena. Cuando todo estuvo listo, Sebastián me miró a los ojos y me preguntó: ¿Estás segura, Estela? Esto cambiará todo. Lo que quiero no es venganza, es recuperar mi nombre, mi voz y mi lugar. El viernes siguiente, el cielo estaba despejado. Me vestí con el traje azul que Luz rescató de mis cosas antes de que Verónica las vendiera. Me puse un collar de perlas que había sido de mi madre. Caminé por el pasillo con paso firme. A las 10:00 en punto, la sala de reuniones del centro estaba llena. Estaban el director, el administrador, 2 miembros del consejo y Sebastián impecable. ¿Qué significa esto?, preguntó el director. Significa que ha llegado la dueña, respondió Sebastián. Señores, les presento a doña Estela Márquez, accionista mayoritaria de Grupo Vital y, por tanto, propietaria de este centro. Silencio. Solo el sonido de las hojas al pasar cuando repartieron los documentos de propiedad. Esto debe ser un error, balbuceó uno. No, es justicia. Me senté en la cabecera de la mesa. Durante los últimos meses, observé cómo funciona este lugar, cómo se trata a los residentes, cómo se les silencia, se les infantiliza, se les desconecta. Saqué una carpeta con mis apuntes. Hablé de la medicación innecesaria, del personal insuficiente, de la comida baja en calidad pese a las cuotas altísimas. ¿Eso termina hoy?, el director protestó. Gritó. Amenazó con abogados. Sebastián solo dijo una frase. Su contrato tiene una cláusula de rescisión por mala gestión. Ya está firmada. Puede pasar por administración a recoger su liquidación. Luz, desde el fondo, grababa todo con su móvil. No era para mí. Era para el mundo. Ese mismo día, le pedí que llamara a Verónica, que viniera con Tomás, que no dijera por qué. Llegaron media hora después. Tomás con el móvil en la mano sin levantar la vista. Verónica con rostro de fastidio. ¿Qué pasa ahora, mamá? Luz dijo que estabas en una reunión. Así es. En la junta directiva del centro. Como propietaria, tengo ciertas responsabilidades. Ambos se rieron al principio, pero cuando Sebastián les mostró los documentos, las sonrisas se borraron. Esto no puede ser, dijo Verónica. ¿De dónde salió ese dinero? De la herencia de mi hermano Julián. Nunca te lo conté porque siempre quise mantener algo solo mío. Porque, en el fondo, sabía que un día tendría que protegerme incluso de ti. Tomás intentó intervenir, pero lo callé con un gesto. Vendiste mi apartamento con documentos falsos. Me internaste sin mi consentimiento. Me quitaste todo. Y pensaste que no diría nada. Saqué otra carpeta. Sebastián la abrió. Estos son los poderes notariales revocados. El certificado médico que invalida el anterior. Y un acuerdo legal que te daré a elegir. Verónica temblaba. Tomás murmuró. No lo firmes. Es una trampa. No. Es tu única salida, dije. Si no lo firmas, haremos público todo esto. Vídeos, papeles, firmas. ¿Cuántos clientes querrán trabajar con una abogada que robó a su propia madre? Se hizo un silencio largo. Verónica afirmó. Mano temblorosa. Rostro apagado. El acuerdo incluía
devolución del dinero de la venta del apartamento, anulación de todos los poderes y una cláusula adicional. Darás asesoría legal gratuita 4 horas por semana a los residentes de este centro. Durante 2 años. ¿Trabajar gratis?, gruñó Tomás. No es gratis, es justicia. Verónica no dijo nada durante varios minutos. Tomás ya se había ido molesto, mascullando algo sobre mí y humillación pública y el teatro innecesario. Ella, en cambio, se quedó sentada frente a mí, mirando sus propias manos. Nunca pensé que fueras capaz de algo así, murmuró. ¿De defenderme? Pues ya era hora. Le ofrecí un té. Lo aceptó sin palabras. Nos sentamos en el jardín interior, donde la luz de la tarde caía suave sobre las plantas de lavanda. Camila jugaba en el fondo, ajena a todo, dibujando figuras con tiza en el suelo. Al principio creí que lo hacía por tu bien, dijo Verónica. Lo juro. Después, no sé, se volvió fácil. Cómodo. Javier siempre quería más. Una casa más grande, un coche nuevo. Pensé que tu apartamento sería una solución temporal. Y yo era parte de ese plan, ¿no? Una vieja sin voz. Verónica bajó la mirada. Me convencí de que estarías mejor cuidada, que no perderías nada. Pero lo sabía. Sabía que te estaba traicionando. No lloró. Ni yo. Pero en el silencio había algo más fuerte que cualquier grito. ¿Sabes qué fue lo que más dolió?, pregunté. No fue perder mi casa. Fue darme cuenta de que tú, mi hija, pensabas que ya no valía. Ella asintió lentamente. Tenías razón, mamá. No fui justa, ni agradecida. Fuiste cobarde, pero también fui responsable. Tal vez debí enseñarte mejor. Nos quedamos así un rato. 2 mujeres rotas, tratando de recoger los pedazos. ¿Me odias?, preguntó finalmente. No, pero tampoco te compadezco. Aprendiste por las malas. Ahora, algo con eso. Me abrazó, por primera vez, sin orgullo, sin urgencia, solo con verdad. Cuando se marchó, Camila corrió a mí y me susurró al oído. Abuela, puedes enseñarme a hacer esas galletas que huelen como el sol. Reí, porque por fin sentí que el aire volvía a entrar. Pasaron los meses. Jardines del Sol dejó de existir. Hoy se llama Casa Nueva Aurora. Y no es un nombre decorativo. Es una declaración. Contratamos nuevo personal. No solo profesionales con experiencia, sino con empatía. Implementamos talleres de arte, historia, cocina, tecnología. Cambiamos las normas rígidas por acuerdos humanos. Cada residente volvió a tener voz en sus propios días. Carmen ahora da clases de cocina gallega. Dolores lidera un club de lectura que se reúne los miércoles. Eduardo imparte charlas sobre cómo funcionaba el correo en los años 60, y todos lo escuchan como si fueran cuentos de aventuras. Yo no vivo más allí. Me mudé a un departamento cerca del parque donde juega Camila. Desde mi balcón, a veces la veo correr, reír, caer, levantarse. Me visita cada viernes. Me trae dibujos, historias, preguntas difíciles y abrazos inesperados. Verónica cumple su compromiso. Cada martes por la tarde ofrece asesoría legal en Casa Nueva Aurora. Al principio lo hacía con tensión, con distancia. Pero algo cambió. Tal vez fue escuchar las historias de quienes también fueron traicionados. Tal vez fue verse en los ojos de aquellas mujeres mayores que solo querían ser vistas. Un día, mientras tomábamos café, me miró fijamente y dijo: «Mamá, sé que ya lo hablamos, pero siento que nunca te pedí perdón de verdad». Lo hiciste. No, no así. No con esta verdad. Lo que hice fue imperdonable. Guardé silencio unos segundos. Después pregunté: «¿Por qué lo hiciste, Verónica?» Siempre quise entender. Suspiró. Al principio lo racionalicé. Me convencí de que era lo mejor. Luego fue el miedo. Miedo a no tener suficiente.
¿A no ser suficiente? Me aferré a tu sacrificio como si fuera mío, como si me lo debieras. Pero tú nunca me debiste nada. Yo sí, te lo debía todo. Esa fue su confesión. No una excusa, una verdad desnuda. Y eso bastó. Te perdono, le dije. Pero no olvides nunca lo que aprendiste. Las madres no somos invisibles. No somos prescindibles. Sonrió, entre lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, entendí que había esperanza. Hoy sigo presidiendo la junta de la residencia. Voy 3 veces por semana. No como residente, sino como amiga, como testigo. Como mujer que aprendió a los 76 años que nunca es tarde para recuperar tu voz. Una tarde Camila me preguntó, «Abuela, tú mandas en ese lugar». Pensé un momento. Luego respondí, «No, mi amor. Solo me aseguro de que nadie vuelva a sentirse invisible». Y ella rió, como si entendiera. Cuando cae el sol y lo veo desde mi ventana, no pienso en lo que perdí. Pienso en lo que transformé. Porque a veces la mejor venganza no es el castigo. Es la dignidad recuperada.